¿Existen secretos a revelar sobre el caso de Martin Luther King Jr.? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión de su cargo el pasado 20 de enero del 2025 y tras su irrupción al poder ha firmado una serie de tratados y órdenes ejecutivas que han dado mucho de qué hablar. El día de hoy hablaremos de estas órdenes que intentarán esclarecer algunos de los escándalos en política estadounidense más escandalosos en las últimas décadas. Estamos hablando concretamente sobre el asesinato de Martin Luther King Jr. El día de hoy hablaremos sobre su vida y por qué algunos especulan que hay detalles sobre su muerte que aún están por esclarecerse. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. El 23 de enero del 2025, apenas unos días después de tomar posesión, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que tenía como objetivo desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. No cabe duda de que estos archivos representan algunos de los momentos más oscuros sobre la política estadounidense y la intención es proporcionar transparencia a dichos eventos que ha consolidado a Estados Unidos como la nación que conocemos actualmente. Si quieres saber más sobre John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, tenemos un video que habla sobre los escándalos que envuelven a una de las familias estadounidenses más importantes de los últimos años. El día de hoy hablaremos concretamente de Martin Luther King Jr., un personaje bastante destacado, siendo reconocido principalmente por encabezar movimientos que buscaban luchar por los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. tenía como principal bandera la resistencia no violenta, inspirado principalmente por Mahatma Gandhi y luchando desde su frontera como pastor y activista, siendo galardonado con el Premio Nobel de la Paz entregado en 1964. La vida temprana de Martin Luther King Jr. estuvo principalmente influida por su educación en una familia afroamericana de clase media, es decir, desde muy pequeño tuvo contacto con aspectos como la religión, la educación, pero también la segregación racial sufrida en Estados Unidos. Martin nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en una familia afroamericana de clase media, donde su padre Martin Luther King era un pastor bautista quien lideraba una comunidad negra. Su madre Alberta era maestra y también tenía un origen humilde cuya familia se dedicaba al pastoreo. El resto de la familia la completaban su hermana mayor de nombre Christine y su hermano menor llamado Alfred Daniel. Martin Luther King creció en un ambiente bastante religioso, siendo parte de la tercera generación de pastores que se desempeñaban en una iglesia bautista en Atlanta. Esto lo hizo estar envuelto en un ambiente muy religioso y al crecer al lado de su madre, quien era educadora, demostró tener una inteligencia avanzada para su edad, lo que incluso lo llevó a graduarse 2 años antes de la escuela, entrando a la universidad a los 15 años. Sin embargo, su infancia no fue sencilla, ya que desde muy pequeño comenzó a experimentar aspectos como el racismo y la segregación que se vivía en Estados Unidos. De hecho, uno de sus amigos de apenas 6 años dejó de jugar con él debido a que su padre le había prohibido hacer una amistad con niños negros. Pese a sus dificultades, Martin Luther King logró ingresar a la Universidad Morehouse College en 1944, una escuela exclusiva para alumnos afroamericanos, la cual había adquirido gran prestigio en los últimos años. Debido a que en este momento Martin Luther King no deseaba seguir los pasos de su padre y abuelo, decidió estudiar sociología, una carrera inspirada por Benjamin Mays, defensor de los derechos civiles. Después de graduarse en 1948, Martin siguió su camino estudiando teología en Crosser Theological Seminary en Pensilvania, continuando sus estudios hasta doctorarse en teología sistemática en la Universidad de Boston en 1955. Pese a alejarse en sus primeros años de la teología por su naciente interés en los derechos civiles, estas áreas siempre estuvieron unidas e influenciadas, no solamente por la familia en la que había crecido, sino que sobre todo por la segregación racial que había sufrido durante su infancia y juventud. Esta unión entre teología y derechos civiles hizo que Martin Luther King tuviera una influencia muy grande en la filosofía de no violencia de Gandhi, un aspecto que comulgaba mucho con su forma de pensar, incorporando a sus figuras de inspiración a Walter Rushenbush, teólogo interesado por aspectos sociales.
Esta unión de influencias hizo que Martin Luther King aprendiera a ver a la religión como una fuerza que podía fomentar la transformación social, por lo que impulsó el aprovechamiento de la religión para luchar contra la injusticia. Con apenas 25 años, Martin Luther King ya se había convertido en un pastor de la iglesia bautista de Dexter Avenue en Alabama, involucrándose rápidamente con la comunidad afroamericana, sobre todo porque se sentía identificado con los problemas de segregación social que sufría la comunidad. El paso definitivo que dio hacia la lucha en pro de los derechos civiles sucedió en 1955, cuando Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder el asiento de autobús a una persona blanca. Esto generó un movimiento en el que la comunidad eligió a Martin Luther King para liderar el conocido boicot de autobuses de Montgomery, el cual tendría más de un año de duración y que terminó con eliminar estas normas que obligaban a los negros a someterse a reglas injustas como cederle el asiento de autobús. Martin Luther King destacó por sus dotes como líder empatizando con la comunidad, pero sobre todo utilizando toda esta inspiración que había adquirido de sus estudios como teólogo y seguidor de Gandhi, liderando el activismo y la lucha por los derechos a partir de medios que buscaban la pacificación, saltando de inmediato como una figura de influencia en el activismo nacional e internacional en la lucha por los derechos civiles. Más tarde, en 1957, fundó un grupo conocido como la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, organización donde se fomentaba el uso de protestas pacíficas para movilizar a las comunidades afroamericanas y alentarlos a luchar por sus derechos. Durante sus labores de activismo, King enlazó su fe cristiana viéndola como un medio para luchar por la justicia, esto a través del amor y no la violencia. Según Martin, la injusticia debería ser enfrentada, pero no con odio o violencia, más bien utilizando herramientas de amor, tal como el caso de Jesús y Gandhi. Algunos de los eventos que marcaron la búsqueda por la justicia fue la marcha en Washington en 1963, lugar donde Martin Luther King dictó su discurso conocido como I Have a Dream, movimiento que más tarde culminaría con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles promulgada en 1964. Estos principios de resistencia a través de la no violencia sirvieron para enfrentar al sistema de segregación racial que sufrían los afroamericanos en Estados Unidos, quienes en ese momento sufrían más que solamente discriminación, siendo obligados a utilizar instalaciones separadas de las que utilizaban los blancos. Otro de sus logros fue la aceptación de la Ley de Derecho al Voto para Afroamericanos promulgada en 1965. Por supuesto que estos hitos también estuvieron enmarcados por problemas en la vida de Martin Luther King, ya que fue arrestado alrededor de 30 veces por causas relacionadas a sus labores activistas y también por su resistencia contra las leyes racistas. Además, fue víctima de ataques violentos como bombardeos a su casa, así como también ser víctima de constantes amenazas contra su vida. El impacto de Martin Luther King fue tal que en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta en contra de la injusticia, galardón que lo acreditó como la persona más joven en recibir dicho premio hasta ese momento. Las constantes amenazas y ataques que sufrió Martin Luther King durante toda su vida culminaron con su muerte sucedida el 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado en Memphis, Tennessee. King se encontraba en Memphis para apoyar a trabajadores sanitarios de origen afroamericano, quienes se enfrentaban a una huelga exigiendo una mejora en sus condiciones laborales. Días antes de su muerte, Martin Luther King dictó su último discurso en el Masonic Temple, donde pronunciaba una de sus frases más inspiradoras. He estado en la cima de la montaña y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan que esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. La fuerza de esta frase fue tal que algunos creen que el activista ya sabía que estaba a punto de morir. Este inesperado suceso llegó un día después de pronunciar estas palabras, cuando el 4 de abril a las 18:01 fue atacado en el segundo piso del hotel donde se hospedaba. Fue víctima de 2 tiros recibidos en su mandíbula y cuello, todo esto con un francotirador. A pesar de que de inmediato recibió ayuda, la gravedad de sus heridas no permitieron que King sobreviviera, siendo declarado muerto con apenas 39 años de edad.
Las investigaciones arrojan que el perpetrador del crimen fue James Earl Ray, un criminal de carrera con antecedentes penales, quien fue arrestado 2 meses después en un aeropuerto de Londres mientras intentaba huir utilizando un pasaporte falso. Durante el juicio, James se declaró culpable, siendo condenado a 99 años de prisión, evitando así la pena de muerte. Las noticias del asesinato de Martin Luther King provocaron una movilización por parte de sus seguidores y la sociedad civil, aconteciendo protestas masivas en más de 100 ciudades de Estados Unidos, además de que también fue declarado Día de Luto Nacional por parte del presidente Lyndon B. Johnson, algo bastante extraño para personajes ajenos a puestos políticos de influencia en Estados Unidos. El asesinato de Martin Luther King de inmediato levantó sospechas, generando teorías de la conspiración, cuál pudo haber sido el origen de dicho asesinato. Algo inspirado porque años más tarde, James se retractaría de su culpabilidad, argumentando que el acto había sido parte de una conspiración. La teoría que más causó revuelo fue aquella que argumentaba la participación gubernamental detrás del ataque contra King, ya que este personaje había sido atacado previamente con campañas de desprestigio a manos del FBI. Otros pensaron que el ataque contra el activista fue coordinado con grupos de la mafia, aunque esta teoría no adquirió mayor relevancia. El caso se revivió en 1979 para tratar de analizar si en realidad existió una conspiración detrás de este asesinato, aunque jamás se logró esclarecer el personaje Raoul, que supuestamente fue el autor intelectual. Todo esto detrás de las declaraciones hechas a cargo de James tras haberse retractado. Esta investigación prosiguió hasta el año 2000, hasta que el Departamento de Justicia estadounidense cerró el caso, después de no haber encontrado evidencia concluyente que diera pie a dicha conspiración. Pero recientemente, en el año 2025, este caso, en compañía del asesinato de John F. Kennedy, volvió a dar de qué hablar, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para desclasificar los archivos federales restantes y esclarecer este suceso que aún sigue en duda. La orden supuestamente dará respuesta a las teorías de conspiración que han surgido sobre el asesinato de estas figuras emblemáticas, con la intención de esclarecer la influencia de instancias gubernamentales como la CIA y el FBI. Según el actual presidente de Estados Unidos, las familias de estos personajes y el pueblo estadounidense merecen transparencia, catalogando de interés nacional el hacer públicos todos estos archivos. Dichos archivos de investigación se unen a los más de 13,000 documentos que fueron liberados en el 2012, aunque se especula que aún siguen bloqueados miles de archivos adicionales. Más allá de todo lo que está por descubrirse, Martin Luther King sigue siendo uno de los más grandes símbolos de resistencia pacífica gracias a su inalcanzable lucha en pro de los derechos humanos. De hecho, el pasado lunes 20 de enero se acaba de celebrar el Día de Martin Luther King Jr., como cada tercer lunes de enero desde 1986. Pero cuéntame, ¿crees que en realidad existe una conspiración para terminar con la vida de este afamado activista? ¿Será cierto que existe una colaboración de instancias gubernamentales como el FBI? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.